¿Qué más, profe? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Bien, señor. Bueno. Mm, mm. ¿Natalia ya llegó o no? Creo que no vendrá tampoco. Bueno, ¿cómo les ha ido, muchachos? Bien, profe. Vale. ¿Quién quiere empezar con su exposición? ¿Cómo así, profe? Sí, hoy teníamos las exposiciones de 7 minutos. ¿Luego eso no fue la vez pasada? No. ¿Qué fue ese ejercicio de la vez pasada, profe? Qué pena, pregunto yo. ¿Era práctica? De la... No, que hicimos... la vez pasada hicimos lectura de documentales, de columnas, ¿no? No, profe, hicimos unas exposiciones. Yo hablé del cambio climático, Ujú. por ejemplo. Por Que eso. usted nos Eh, dijo, Sí, profe, que el profe, tema no la lo vez pasada dejaba hicimos eso. a María nuestras José habló cabezas. Sí, pero sí. quedaron pendientes Lo que unas. los que faltaron. Ah, sí, faltaría gente, profe. Por eso. Ah, sí, creo que faltó la mía. Sí, a eso me refería. Ah, bueno, profe, qué pena. Bueno, entonces, espérenme un segundito. Ok, Natalia ya llegó. Sí, señor. Bueno, Natalia, tú estás todavía pendiente de tu nota del ejercicio del boletín informativo. ¿Lo tienes listo? Profe, no. Es que no me ha quedado tiempo para practicarlo y pues no va a presentar como algo mediocre. Entonces, la verdad, no estoy lista. Bueno, me imagino que preparaste también tu tema para la exposición de los 7 minutos. Sí, la exposición sí la preparé, profe. Ok, perfecto. Bueno, Hola, profe, buenos días. hola Mario. Ok, ¿quiénes? ¿Quién falta por hacer la exposición? Tengo a Mario Arredondo, tengo a María José Ramírez, tengo a Paula Heredia y a Julián Fino. No, profe, yo la vez pasada expuse sobre los videojuegos, ¿se acuerda? Sí, por eso. Sí, por eso. Faltan. Falto Ok, yo. ok. Profe, yo Entendí. no falto, Faltaban. yo ya hablé. Faltarían Juan, Natalia y yo. Y Juan David. Pero yo lo que creo es que yo como que estoy hablando en un idioma diferente al español, Porque no, yo sí lo ¿cierto? entendí perfecto, porque usted dijo, ¿quiénes Sí, no faltan? No faltan Julián, Paula, María José, Sven. Esos no faltan, claro. No, está claro, profe. No, yo no lo dije de esa manera, pero usted sí entendió. A ver, Ahí digo, mismo vamos en el sentido tengo contrario. acá en este papelito a Mario Arredondo, que habló sobre el Tolima. María José Ramírez, que habló sobre un grupo musical que se llama CNCO. Tengo, o a Ciencio. Paula Heredia, que habló sobre el calentamiento global. Julián Fino, que habló sobre videojuegos. ¿Quién falta? ¿O quién quiere empezar de los que faltan? Pues, mejor dicho, para. I think that you don't understand me. Yes, yes. Eh, yo, profe, yo empiezo. Ok, Santiago. Bueno, Santiago, ¿de qué va a hablar?
Bueno, profe, le voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Listo, tema larguísimo. Vamos a ver cómo lo puede compilar en 7 minutos. Espéreme un segundo. Un poquito complicado de compilar en 7 minutos, pero vamos a hacer lo que se puede. La Segunda Guerra Mundial, todo el mundo habla de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ahí en ese sentido fue mejor la secuela que la primera. Dicen que ¿cómo es que dicen? Las segundas versiones no siempre son las mejores, pero No, la segunda versión de esta fue fantástica, brutal. fue espectacular. Por eso le digo, no siempre. Algunos de ustedes, antes de que empiece usted con su exposición, algunos de ustedes Dale. se habrá imaginado cómo sería el mundo si hubieran ganado los alemanes, los nazis, pues. No estaría nadie. Una mamacita. Pues, por lo menos estos países de por acá no existirían. No. Así, negritos y con Porque ojitos rasgados, claro, y no. no, nada. Todos Nada, seríamos todos monos monos y ojiverdes. azules. Claro. Todos Una monos maravilla. ojiverdes. Por ejemplo, yo que en mi familia tengo ascendencia libanesa, Hijo de madre. descendencia libanesa, por ejemplo, mi Del mamá, por Líbano, ejemplo- Tolima, profe. ¿Cómo? No, yo sí. Del Líbano, Tolima. No, libanesa de En allá, Beirut. de Arabia. Líbano, Beirut. No, Sí. hablo de que, por ejemplo, Pariente de Shakira. mi mamá si hubiera la familia de mi mamá y mi mamá si hubieran encajado perfectamente en ese mundo, porque todos los Mendozas son monos y ojiclaros. Todos. Lo que pasa es que lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente, yo digo lamentablemente a mí me tocó el gen, No me ¿cómo busca. se llama eso? El gen activo, el gen Nominante, bro. Se llama el gen nominante. dominante, gracias, el gen dominante de mi ascendencia paterna. Entonces, mis papás, mis abuelos, todos son inmigrantes de por allá de Arabia y de todas esas Arabias y Turquías y Kuwaits e Irán, todas esas vainas. Sí. Entonces, mi abuelo era Amature. Entonces, ¿Era qué? mi bisabuelo era de apellido Amature. Y ese apellido Amature. es muy de Arabia, del Medio Oriente. Y entonces ellos se vinieron aquí a comercializar telas y aquí se establecieron y pues ellos se casaron acá, se juntaron y ahí nació pues toda mi descendencia o mi ascendencia, pues en ese orden de ideas, mi abuela Mature, mi papá y entonces ahí ya, yo por eso es que soy así de pelo negro y con los ojos negros o claritos o cafés, pues, ¿cierto? Pero si fuera por mi mamá es mona ojiverde. Pero, bueno, qué pesar. Imagínense, si así soy como soy, imagínense con los ojos verdes y mono. Qué locura. Bueno. Entonces, si nosotros, vuelvo y digo, y vuelvo a la pregunta. ¿Se han imaginado ustedes si los nazis hubieran ganado la guerra? Curiosamente hay un video en YouTube que explica eso, no me acuerdo el canal que es, pero sí hay un canal de YouTube que explica eso, cómo sería si el mundo si hubieran ganado los nazis. Vale. Y es interesante. Entre otras preguntas, entre otras cosas, háganse siempre esas preguntas transgresoras para que de pronto la curiosidad nos permita investigar y especular al respecto, porque es que también la especulación hace parte del trabajo periodístico, ¿vale? Sí. Entonces permite la discusión, permite la argumentación, es decir, yo voy, investigo y miro a ver qué tenían estos manes para ofrecernos que de pronto nos hubieran podido favorecer o en qué hubiéramos podido desfavorecer en la humanidad. Por ejemplo, en esa parte social yo creo que, listo, ellos hubieran ganado allá en Europa, inmediatamente hubieran tenido que trasladar la filosofía. Todo lo que allá se hace, aquí se copia o se adapta.
Entonces, lo más probable es que hubiéramos tenido que o nos arrasan a todos los indiecitos o irrasgados de acá, medio negritos, para afuera, para el mar, allá, al mar. Y ellos aquí con sus ojos verdes y su 1,90 de estatura y, ¿sí? Hubieran poblado la raza de Sudamérica. Pero también, por ejemplo, si lo miramos desde el lado bueno, no sé, tal vez hubiéramos mejorado en tecnología. Porque si nosotros nos ponemos a mirar, ellos tenían muchísima mejor infraestructura y muchísima mejor tecnología que los aliados. Lo que pasa es que los aliados eran más inteligentes y eran más. Entonces, ahí son unas por otras. Pero vuelvo y digo, son meras especulaciones. Ahora sí, Santiago, hablemos de la Segunda Guerra Mundial. 7 minutos. Señor, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico entre casi todos los países, pero formaban dos bloques. El eje, las potencias del eje, qué pena, y los aliados. En las potencias del eje están la Alemania nazi, el Imperio japonés y el Reino de Italia, que en ese momento era liderado por Benito Mussolini. Y en los aliados están el Reino Unido, China, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Por eso decía el profe que eran más, claro. Y fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945. Exactamente 6 años y un día. Inició el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. Como ya dije, enfrentó a casi todas las naciones del mundo, incluidas pues todas las potencias que ya mencioné, China, Reino Unido, la Alemania nazi, etc. Fue una gran guerra, se les llamó la Gran Guerra, porque movilizó a más de 100 millones de militares, ¿sí? Y fue marcada por unos hechos que incluyeron la muerte masiva de civiles, de inocentes, personas que no tenían nada que ver, el holocausto judío, que exterminaron a la tercera parte de la población, a un tercio de la población judía del mundo, los bombardeos sobre las principales ciudades, y por ser el primer y último conflicto en el que se usó una bomba nuclear. Fue la más mortífera de la historia. Dejó como resultado entre 50 y 70 millones de víctimas, aproximadamente el 2,5% de la población mundial en ese tiempo. Algunas de las causas fueron la invasión a Polonia por parte del ejército nazi, el ataque de Japón a la base de Pearl Harbor en Hawái, a Estados Unidos, y lo que hizo que Estados Unidos entrara directamente al conflicto. Las consecuencias fueron pues el colapso de la Alemania nazi, se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se conformó la Unión Soviética y cuando inicia la guerra, cuando conforma la Unión Soviética, inicia la Guerra Fría, pero eso ya es otro tema. En ese momento también se da la división de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Algunas figuras políticas del eje son Adolf Hitler como líder nazi, como el Tercer Reich, como era conocido, Hirohito, que era el rey pues, del Imperio japonés, y Benito Mussolini, que era el dictador de Italia en ese momento, del fascismo, como se conoce también. Y por el lado de los aliados está Winston Churchill, que era del Reino Unido, que participó entre 1940 y 1945. Stalin como líder de la Unión Soviética. Chiang Kai-shek por parte de China.
Franklin Delano Roosevelt como presidente de Estados Unidos, Harry Truman como segundo presidente de Estados Unidos y Charles de Gaulle por parte de Francia. Posterior a la invasión de Polonia es que se declara como iniciada la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo terminó? Terminó con el ataque de Estados Unidos como venganza hacia Japón por el ataque de Pearl Harbor. Estados Unidos atacó las ciudades de Nagasaki e Hiroshima con las dos únicas bombas nucleares que se han utilizado en el mundo. Una consecuencia de esto es que, bueno, después de esto, Alemania se rinde, sí, y firma un tratado que en este momento no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero el tratado de la Primera Guerra Mundial se llamó el Tratado de Versalles, sí, que fue el que dio final a la Primera Guerra Mundial. Hitler lo mandó al carajo cuando decidió invadir Polonia. ¿Y por qué? Porque yo no sé si es que le tenía rabia a los polacos, porque él es polaco, Hitler es polaco, o le tenía rabia a los judíos porque los consideraba impuros. Cosa que también es extraña porque el abuelo era judío. Y los únicos puros eran los alemanes. Ya con esto, ya después de eso se crea la ONU y la ONU ordena desmantelar los campos de concentración. ¿Le queda un minuto? Bueno, ya para terminar, pues la ONU, pues sí, manda a desmantelar los campos de concentración, se liberan las personas y pues ya se hace el recuento de todas las víctimas, que fueron entre 50 y 70 millones de personas fallecidas. Bueno, Santiago. Pudo haber metido más datos, incluso le quedaban todavía 35 segundos, ¿vale? De exposición. Pudo haber metido más datos. La Segunda Guerra Mundial tiene cualquier cantidad de anécdotas. Usted hace un resumen bastante bueno y bastante conciso de lo que fue esta Segunda Guerra Mundial. Yo le voy a pedir que, si bien hoy se le notó más seguro, ¿vale? Porque como les decía yo la semana pasada o la clase pasada, conocimiento da seguridad, ¿cierto? Señor. De pronto sí le voy a pedir que en este caso hubiera tenido un poco más de orden a la hora de tener sus datos a la mano, ¿de acuerdo? Porque Sí, señor. primero habló de las consecuencias, luego habló de las causas, luego fue a la mitad, entonces después Pearl Harbor, después empezó como por el final y después volvió al inicio y después, bueno, en fin. Entonces creo que pudo haber organizado un poco más los datos para poderlos expresar. Noté muy buena vocalización, muy buena entonación, hay muletillas, ¿vale? Por lo mismo que había desorden en los datos, obviamente recurrió a las muletillas para poder tratar de organizar sus ideas, ¿cierto? Es tratar de que eso no pase porque eso denota también inseguridad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, eso sí, los datos que dio, aunque hicieron falta, fueron muy buenos, ¿vale? Las teorías de conspiración en cuanto a la guerra mundial dicen que... Sí, claro, son muchísimas. pero por ejemplo, una de las teorías de conspiración para aquellos que les fascina ese tema y les encanta, dicen que, y hay un enigma muy grande en eso, y dicen que Estados Unidos que estaba como que sí, como que no, como que no, como que sí, que ay, pero es que qué mamera, pero es que mandar militares para allá y esto y lo otro, pusieron la base de Pearl Harbor como señuelo ¿Excusa? sí,
Dicen madre, eso no vuelvo lo y digo, sabía. dicen las teorías de conspiración, porque es que después voy a salir en el noticiero de Vicky Dávila, a quien amo tanto, diciendo, profesor dice que Pearl Harbor fue el señuelo. No, no, no. Primero, no soy tan importante. Y segundo, hay teorías de conspiración que hablan de que el Roosevelt puso a Pearl Harbor como cebo, como señuelo, para que los japoneses atacaran y ellos tener la excusa para entrar a la guerra, ¿vale? De hecho, hay un pedazo del discurso de Roosevelt en el momento, el discurso de la infamia se llama, ¿vale? Que fue el discurso en donde básicamente Roosevelt dice, nos vamos a la guerra con Japón, ya. Pues señores del Congreso, vengo aquí a decirles que me voy a la guerra con Japón y necesito su apoyo. Obviamente, pues teniendo en cuenta pues el dolor que había causado todo este ataque, ¿vale? No estoy diciendo que eso sea verdad. Lo que pasa es que Me parece me, extraño. me causa curiosidad este pedazo que les voy a leer de ese discurso. Dice, entre otras cosas, que la historia de los Estados Unidos tiene unos discursos magníficos. Este en particular dice, como comandante en jefe del ejército y de la marina, he decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Pero toda nuestra nación siempre recordará el carácter del ataque contra nosotros. No importa cuánto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada. El pueblo estadounidense con su honrada fuerza triunfará hasta la victoria absoluta. Creo que interpreto la voluntad del Congreso y del pueblo cuando afirmo que no solo nos defenderemos al máximo, sino que conseguiremos que esta forma de traición nunca más nos ponga en peligro. Bla, 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 bla. Pido que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941 existe el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Y ahí todos se levantan y aplauden y sí, nos vamos a la guerra, qué berraquera. Entonces, las teorías de conspiración indican que el señor, pues, que sí quería, pero que no tenía como la excusa, Ahora la excusa perfecta. puso ahí a Pearl Harbor. Pero vuelvo y digo, yo no creo que alguien sea tan malvado para hacer semejante cosa. O por lo menos si lo iba a hacer, pues por lo menos avísele a los soldaditos, hey muchachos, mire, vamos a hacer esto, entonces van, escóndanse y sí, pero Claro, no creo, déjense atacar. no creo, la verdad no creo. Entre otras cosas por el número de Un fallecidos número de que hubo en bajas. ese ataque, Claro. por el número de pérdidas que hubo en ese ataque. Yo no creo que un país se meta a arriesgar toda una flota por lo que económicamente eso vale. Obviamente por lo que en vidas eso vale. Entonces, bueno, pero son teorías de conspiración. Nosotros nos tenemos que encargar de investigar todo eso y de analizar todo eso. Bien, Santiago, gracias. No, profe. Señor. Bueno, Porque yo le podría hablar de eso, pero también le podría hablar de fútbol. O sea, es que no quise hablar de mi zona de confort, que es el fútbol, porque le podría hablar ¿quién lo 20.000 manda? 20.000 minutos sobre fútbol, pero pues ¿Quién lo me quieren manda? hablar esto también me gusta. Pues ¿quién lo manda? Yo les dije a ustedes que cogieran un tema con el que mejor se identificaran. ¿Quién lo manda? Pero bueno, no me salió tan Bueno, mal. no, le fue bien. Para mí creo que va mejorando, Santiago. Lo que pasa es que, vuelvo y le digo, tiene que trabajar más en su seguridad a la hora de intervenir. No dejarse Sí, ganar señor. por los nervios. Eso es. Ok, Bueno, listo, pues. ¿quién sigue? Yo, profe. Natalia. ¿Sí alcanzo? Sí, claro. Ok. Sí. Y si no, pues ahí está la otra parte de la clase. Ok, Bueno, Natalia, sí, señor. ¿preparada? Sí, señor. Listo. 7 minutos. Bueno, buenos días. Hoy les vengo a hablar sobre la danza contemporánea. Bueno,
esta danza es un arte más que cualquier otro tipo de baile, así como ya sea la salsa, el merengue. Esta danza, digamos, refleja mucho el arte y la expresión de las personas. Bueno, les vengo a hablar, pues, esto es como una danza que yo practicaba antes, solo que pues, por cosas no pude. Sin embargo, les quiero contar un poquito sobre esta bella danza. Bueno, la danza contemporánea como tal no tiene un significado concreto, así como la salsa, el reggaetón, no. La definición que más se acerca es como el tipo de expresión artística, que pues está basada en la técnica del ballet, pero sus movimientos son con menor rigidez. En sí, el ballet pues son solamente movimientos más claves, más rígidos y no son como más fluidos como lo es la danza contemporánea. Bueno, les voy a hablar sobre un poquito sobre la historia de la danza contemporánea. Bueno, su origen se remota hasta los finales del siglo XIX y en los inicios se buscaba pues una alternativa a la estricta técnica del ballet clásico. El ballet clásico en esos años no es tan difícil, era más difícil que ahora, ¿sí? O sea, el ballet era uno de los bailes que eran más difíciles de hacer, que pues ahorita todo el mundo puede bailar ballet, pero antes era muy complicado. Bueno, entonces empezaron a aparecer varios bailarines profesionales y empezaban a bailar descalzos. Entonces ellos en ese momento realizaban pasos o movimientos menos rígidos, eran más libres, los movimientos de ellos expresaban más, ponían música y ellos en ese momento bailaban, se expresaban como eran y pues eran movimientos menos rígidos como el ballet. Bueno, con el tiempo fueron apareciendo varias variaciones en la técnica clásica. Como tal, la danza contemporánea brillaba por sí sola. Se podía ver la diferencia entre una danza contemporánea y la danza del ballet. Bueno, y pues aparecieron otras técnicas corporales, como el flamenco, movimientos de danzas tribales y hasta el yoga. Hasta el finales de la Segunda Guerra Mundial, estaba renovado pues el estilo de la danza y se llamó danza moderna. Pero su evolución desde finales de los años más o menos de 1939 hasta 1940 en adelante pues llegó a preferirse a partir de ese entonces. Y se empezó a emplear la expresión de danza contemporánea. Hoy en día las técnicas modernas dejan paso a un torbellino de mezclas de estilo. Un torbellino es movimientos al aire cuando pues, las personas hacen piruetas al aire y todo eso. Y más que todo ahora, pues se hacen muchísimo más esas técnicas para reflejar como más movimiento y más fluidez. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre el vestuario. El vestuario en el ballet se baila pues con ropa y zapatos, especialmente tutús y zapatillas de punta. En la danza moderna existe una amplia posibilidad de vestuarios y por lo general bailan descalzos. Antes, la danza contemporánea se bailaba con bodys negros y cintas en las piernas. Ahora no, ahora digamos, ya es el tema que uno escoja, digamos, uno quiere bailar un poco sobre el bosque. Entonces la gente pues se disfraza, no de árboles, sino como reflejan la naturaleza y son vestuarios más relajados, que tengan mucho movimiento para reflejar así como tal el tema. Una de las características importantes de la danza contemporánea, una característica distintiva es el uso de multimedia para acompañar las coreografías, como la proyección de imágenes y videos. Más que todo ponen al fondo, como en el fondo, videos pues que sean alusivos al baile que están haciendo. Como tal no ponen mucha imagen porque pues llamaría más la atención la imagen que el baile. Entonces ponen como así un video súper corriente. Bueno, la danza clásica tiene pues una dramaturgia, o sea, es como un clímax, un deslance, que pues son como varios remixes de varias canciones, pero pues no tienen una forma lineal como lo es la danza contemporánea. Bueno, la danza contemporánea puede hablar de un concepto, puede ser de ambiente o representa movimientos con el propósito de conseguir una estética determinada.
Y no siempre pues tiene que contar una estructura. A veces la danza contemporánea puede contar cómo está, digamos, el COVID, ¿no? Puede mostrar también el maltrato a la mujer, puede mostrar la violencia contra los niños, en fin, puede demostrar muchas cosas, pero pues, también puede contar varias historias. La coreografía es determinada basándose en una relación con la música o los sonidos con los que se baila. En este punto, a veces la música no da con la coreografía y a veces se tiene que cambiar totalmente la música o la coreografía, pero en sí la música y el baile tienen que ser uno solo para que la danza contemporánea pueda salir bien. El papel de la música de la danza contemporánea es diferente al de los otros géneros porque pues, puede servir de fondo para la pieza. El coreógrafo tiene que supervisar la elección del vestuario y su valor estético para la composición general de la actuación y también para ver cómo influyen los movimientos de los bailarines. Es decir, el profesor como tal tiene que mirar que cada bailarín, o sea, vaya con la música. Cuando en la música no se da el ritmo como tal de la coreografía, todo sale mal. Bueno, uno de los autores que me encantan se llama Anna Lucy Rector y pues ella interpretó una pieza de danza contemporánea en el 2007, a principios del 2007, y se trataba sobre, ¿cómo era? Se trataba sobre como la violencia a la mujer, creo que sí. Sí, se trataba sobre la violencia a la mujer y pues fue como algo muy conmovedor para en ese entonces el público y pues de ahí pues muchas más personas se unieron a la danza contemporánea. Bueno, voy a explicar sobre 3 técnicas de la danza. Obviamente hay muchas, pero pues estas son como las más importantes. ¿Te sacó el tiempo? Sí. Ah, Bueno, María José, perdón, Natalia. Natalia. Natalia, perdón. Se estaba viendo ahí, estás justo en el cuadrito debajo de María José y por eso fue la confusión. Natalia, bien tu exposición, digamos que muy rica en cuanto a conceptos, ¿vale? Y aparte de todo, se nota mucho que te gusta, que te identificas bastante con ese tema. Hay que trabajar y te lo seguiré diciendo hasta el cansancio y hasta que o mejoras o te lo seguiré diciendo en la vocalización, en tu vocalización, ¿vale? Tienes que articular mejor las palabras porque se te está pegando mucho la boca y es precisamente por eso, porque no estás haciendo trabajo de articulación, trabajo de vocalización, ¿vale? Entonces, Sí, señor. y te invito a que te escuches y de nuevo, vuelvo y te lo seguiré diciendo hasta que mejores, ¿vale? Por otro lado, tal cual como lo acabo de hacer, estás abusando de las muletillas, tienes que estar más segura, sobre todo al inicio, ¿vale? De entrada tienes que demostrar seguridad. Se te notó como divagando, como tratando de organizar tus ideas y como le decía a Santiago, hay que estar de entrada con mucha seguridad a la hora de iniciar una intervención, ¿de acuerdo? Ok, sí, señor. Sin embargo, ya en el desarrollo, cuando ya empezaste a desarrollar el tema, ya te acomodaste mejor, te metiste a tu zona de confort, ¿cierto? Y ahí ya se te notó más suelta, mucho más segura, y ya empezaste a dar los conceptos tal cual como querías desarrollar tu exposición. Se notó muy organizada en cuanto a los datos. Sin embargo, algunos datos, los que se apoyaban en lectura, ¿cierto? Porque habían unos conceptos que tú leíste y que se notó claramente que estabas leyendo, los leíste muy rápido, muy acelerado, ¿vale? Porque lo que tú hacías era leer un concepto y explicarlo, ¿cierto? Y entonces, esa parte leída, que básicamente es como cuando uno primero lee la teoría y después trata de desarrollar la práctica, es básicamente en ese mismo concepto o en esa misma línea. Entonces, la lectura te salió muy rápida, ¿vale?
Y entonces hay cosas que no se alcanzan a captar o a percibir por parte del público asistente, ¿cierto? Yo todavía, por ejemplo, bueno, ahora, me quedé pensando en las zapatillas de punta. Sí, señor. Eso, las zapatillas de punta. ¿Por qué? Es una pregunta suelta, no espero que me la respondas ahorita, pero ¿por qué ese cambio de las zapatillas de punta al baile descalzo de la danza contemporánea? ¿Sí? Yo imagino que por comodidad, pero... No, pues yo en sí en ese momento estaba explicando, o sea, estaba dando una comparación de lo que era el vestuario de ballet y la danza contemporánea. Sí, Entonces, claro, como pero tal, en el ballet se usa pues las zapatillas. Sin embargo, pues ya otras personas que bailan la danza contemporánea, pues los bailan descalzo. exactamente. Y me gustó mucho también que hubieras explicado lo de la ambientación para para algunas actividades de danza contemporánea, en el sentido de que sí, la danza contemporánea gusta mucho de la naturaleza, de la libertad, todo esto. Entonces, pues obviamente la ambientación y el vestuario tiene que ir acorde. Eso me gustó mucho que lo hubieras explicado, ¿vale? Entonces, tener en cuenta y reparar en esos aspectos que te acabo de decir, ¿vale? Tener cuidado con la lectura cuando tengas que leer. La vocalización es supremamente importante, Natalia. Yo vuelvo y te digo y te insisto y te joderé la vida con eso, porque creo que tú te expresas muy bien, pero te falta abrir más la boca para poder articular mejor, ¿vale? Porque es que te acostumbras y ya va a ser muy tarde. Entonces hay que aprovechar Sí, que estás señor. así jovencita para que te empieces a meter en este cuento, ¿de acuerdo? Vale, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, como nos falta, creo que Juan y Juan Cortés y Juan David, ¿cierto? Por hacer su exposición. Sí, señor. Bueno, entonces, como ya nos queda poco tiempo para terminar esta primera parte, entonces de una vez les voy advirtiendo que para el ejercicio calificado de expresión oral, van a tener que estar supremamente informados de todo lo que está pasando en las noticias, tanto nacionales como internacionales, como deportivas, como de farsándula, como de cultura, de todo. ¿De acuerdo? Porque precisamente la calificación se va a basar en eso, en la actualización, en la actualidad. Entonces tenemos que estar pues supremamente afilados. Después les explico porque la idea es que hagamos eso el viernes o que empecemos a hacer eso el viernes. ¿De acuerdo? Entonces ahorita en la Bueno, segunda parte que nos quede tiempo les voy a explicar cómo va a ser para que se preparen de aquí al viernes. Mañana veremos otra cosa que hay que ver en cuanto al tema de radio y el viernes empezaremos a hacer nuestra calificación de expresión oral. Bueno, entonces, Sí. muchachos, paramos acá un momento y descansamos un par de minutos y nos volvemos a conectar. Listo. Vale, pues.